¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video, en este nuevo programa de También Opinamos, donde hay muchos temas. Ya hablamos el día de ayer, aquí en También Opinamos sobre varios de ellos, pero hay un tema muy importante. Como ustedes saben, habrá unos Juegos Olímpicos en Brasil que están a la vuelta de la esquina, ya el otro mes. Y sin duda, allí en Brasil, donde van a ser los Juegos Olímpicos, están atravesando por una problemática o problemáticas muy importantes en temas económicos, en temas de política, en temas gubernamentales, también tema de seguridad. Y hay un problema ahí también, aparte de esos, que es el tema del turismo sexual, que se da no solamente en Brasil o aquí en México, sino en todo el mundo. Pero desgraciadamente no tiene ese impacto que debiera de tener, porque es una problemática, como decimos, muy importante, muy grande y muy lamentable y repudiable que exista el turismo sexual, donde pues niños, niñas son explotados, son prostituidos en contra de su voluntad en los países en el mundo. Hay una lista de 10 países a nivel mundial que ocupan el turismo sexual en el mundo, y 2 países están aquí en América Latina, que es Brasil y Colombia, y aunque también México tiene pues una presencia en la materia, afortunadamente no es a nivel mundial. Ese es lo único que no ganamos, afortunadamente. Y bueno, pues está aquí También Opinamos. Conversaremos ahorita con la maestra Teresa Ulloa, quien es la directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina. Ya habíamos conversado con ella en 2015. En octubre, si usted recordará, conversamos con ella sobre pues lo que estaba haciendo Amnistía Internacional sobre ese tema, que no estaban a favor, sobre el tema de los proxenetas, de los que abusan. Ya hablamos en ese entonces, en 2015, y ahora volvemos a hablar con la maestra Teresa Ulloa, que por cierto ha sido una de las principales personas y mujeres que estuvo con el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, denunciando esta red de prostitución que, como ustedes saben, en 2014 se dio a conocer a los medios. Y bueno, pues ahora la maestra Teresa Ulloa y la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina lanzó una campaña para buscar la erradicación del turismo sexual allá en Brasil. Entonces vamos a escucharla aquí También Opinamos sobre ese tema importante en Brasil y en el mundo, en contra de este turismo sexual que es muy lamentable que exista en nuestros días. Soy José Luis Medina Rivera, esto es También Opinamos, más libre que nunca. Comenzamos. Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Estoy totalmente desilusionado de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. Bueno, pues estamos aquí en También Opinamos, y como les dijimos en la anterior parte, pues estos Juegos Olímpicos están marcados por una serie de problemáticas, y uno de ellos importante que hablar y que atender es el turismo sexual. Y le agradezco enormemente que esté en línea telefónica a la maestra Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, que nos tome esta llamada para hablar de pues su pronunciamiento y de la campaña que han emprendido en contra para erradicar el turismo sexual. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida, También Opinamos. Muchas gracias. Pues, adelante, maestra, pues la escuchamos. ¿Cuál es pues esta campaña, el por qué pronunciarse ustedes como una coalición en contra de una problemática presente en el mundo y muy particularmente ahorita en Brasil? Bueno, la coalición latinoamericana forma parte de una organización mundial. Uh-huh. Y desde hace rato que empezamos a ver que en torno a los grandes eventos deportivos se registraba mucho el turismo sexual. Entonces empezamos a hacer la primera campaña, la hizo la Coalición de Europa, que fue cuando la Copa Mundial de Francia. Uh-huh. Después se hizo una en Alemania y luego se hizo la de Sudáfrica. Y venimos replicando
esto desde hace tiempo. En este caso, pues nos tocó a la coalición de Latinoamérica hacernos cargo de la campaña que está en 2 etapas. La primera etapa se dio en 2014 y fue en torno a la Copa Mundial de Fútbol, Sí. donde pues no solo comprobamos que teníamos razón, sino que fue posible documentar que a las afueras de los estadios se estaban vendiendo niñas entre 8 y 10 años por 6 reales para tener sexo con ellas. 6 reales, para tener un contexto, es lo que cuesta una cajetilla de cigarros allá en Brasil. Y ahora pues se da la continuidad ahora para los Juegos Olímpicos por el número de visitantes que están esperando, aunque las condiciones hoy son distintas. Para enero o febrero, antes de la Copa del Mundo, ya el gobierno brasileño había empezado a tomar algunas medidas y políticas públicas para atacar ese fenómeno. Y el problema es que ahora no veíamos nada. La campaña consiste en 4 pósters, en una campaña en Twitter, en redes sociales, en un manifiesto que está colgado en nuestra página web www.catlac.org, y donde estamos recabando firmas. Es un manifiesto donde se hace ver el problema tan grande que ha representado para Brasil, que hoy está clasificado como el segundo destino a nivel mundial para el turismo sexual. Y iba dirigido, pues, por un lado a las autoridades del gobierno de Brasil, por otro lado al Comité Olímpico Internacional, a los comités olímpicos nacionales, a los integrantes de los equipos, a los entrenadores, a los atletas, a las federaciones, fundamentalmente porque un atleta olímpico se convierte en un referente para la juventud y también para todos los proveedores de servicios turísticos, líneas aéreas, hoteles, taxis, restaurantes, pues nosotros acá le decimos antros, o lugares donde se va a bailar, o bares donde se va a tomar la copa, para que todos en conjunto se logre unos Juegos Olímpicos libres de turismo sexual. El grave problema que hay en este momento en Brasil, pues es la tremenda crisis económica que están atravesando. Acabo de regresar de allá y es realmente impresionante el número de personas que están viviendo en las calles, que allá se llama el movimiento de los sin morada, ¿no? Y como la gente que era de clase media baja, hoy tiene que vivir en la calle porque les quitaron la casa, porque perdieron los empleos. El tema del Zika es otro problema. Río estaba decretado en bancarrota, le tuvieron que dar dinero. La policía de Río de Janeiro está en huelga porque les deben salarios, y inclusive ni los estadios están terminados, y para la cereza del pastel es el Zika, que además es una infección que se transmite sexualmente. Entonces sí es un panorama bastante complicado. Tuvimos la oportunidad, también consta de una canción, un tema musical
consta de 3 o 4 videos y bueno, se trata de hacer todo un encuadre que de una u otra manera permite como llevar este mensaje a distintos públicos. Por un lado, tratamos de desalentar al turista sexual y por otro lado hacer conciencia en las autoridades tanto deportivas como turísticas como gubernamentales de Brasil. Maestra Teresa Ulloa, sin duda estos Juegos Olímpicos estarán complejos por el contexto que atraviesa Brasil, pero en esta problemática que decíamos es importante y que desgraciadamente no ha tenido la difusión pues que debería de tener el tema. Ya decía usted que en 2014 inició esta campaña que esta coalición ha emprendido. ¿Cómo fue el impacto de la campaña en aquel entonces? Y bueno, pues ya nos dijo las diferencias entre 2014 y este año. Bueno, se empezó como a discutir la necesidad de incluir el delito de turismo sexual en el Código Penal brasileño. También armonizar mejor el delito de trata con el protocolo de Palermo, porque en Brasil para que se configure la trata tiene que haber cruce de fronteras, entonces dejan fuera la trata interna, que generalmente es 100 veces más grande que la trata internacional. Sí. Pero con todo lo que se vino, estábamos llamando a los jóvenes de Brasil para que ellos hicieran el tema para los Juegos Olímpicos, pero la verdad la sociedad está muy enfrentada, los que están contra Dilma y los que están a favor de Dilma y la están defendiendo. El hecho es que yo creo que el tema de la pobreza ha sido el peor juez y el tema de la corrupción, que bueno, no es nada más de Brasil, se da en otros países como en el nuestro, muy a menudo. Que sí, ¿no? Y tiene un impacto, ¿no? En la gente, en la confianza de la gente en sus autoridades. Déjame preguntarle, bueno, ya lo hemos, ya lo había dicho de esta, esta problemática que podemos entender que sin duda influye en el tema de que se han pronunciado, que es el tema del turismo sexual. ¿Cree usted que para ir disminuyendo y si no, esperemos también erradicando el gobierno de allá de ese país tendría que poner mayor atención primero a la otra problemática para después entrarle de lleno a esta problemática? Yo creo que se tiene que hacer simultáneamente porque cada dólar que entre a Brasil a costa de un niño, una niña o una mujer joven, es un dólar que tiene un costo demasiado alto, ¿no? Es una vida, es la integridad, es la dignidad y es el normal desarrollo psicosexual de una persona. Yo creo que se tendrían que atender simultáneamente y que son temas que deben de ser temas de Estado, que tienen que trascender colores partidarios o políticos, que tiene que trascender administraciones y donde se tiene que involucrar también la ciudadanía. No es solo una labor ni de los legisladores ni de los gobiernos, porque el turismo sexual y la explotación sexual no existiría si no hubiera quien la consume, quien la paga, quien la financia. Y uno de los pósters dice justamente que no seas parte, y no al turismo sexual, no seas parte de la esclavitud de mujeres y niñas que son explotadas sexualmente, ¿no? Sí. Y igual niños, pues tenemos uno que va dirigido nada más al turismo sexual infantil. Hay un código de ética de la Asociación Mundial de Turismo
que dice que tiene que privilegiar en todas sus actuaciones el sector turístico, que no haya violencia, que haya igualdad de género, que se respeten los derechos humanos. Y yo creo que en los grandes eventos, también inclusive en Estados Unidos, se ha registrado mucho en torno a los Super Bowls, ¿no? Cada año, y con más fuerza el tema de niñas y niños que son reclutados para atender a los pedófilos, que tiene un poco que ver con la estructura social, patriarcal, machista, que considera que puede ejercer el poder que le da su dinero para tener el acceso a los cuerpos de otras personas y hacer con estos cuerpos lo que quieran, porque para eso los alquilaron. Es un tema muy crudo. La campaña trata de no presentarlo con esa crudeza, aunque pues en el fondo es así de duro. Y mucha gente me ha reclamado que aquí en nuestro país hay un problema muy grande de turismo sexual. ¿Por qué no lancé una campaña para México? El problema es que lamentablemente con las reformas mal llamadas estructurales, se han cacareado tanto a nivel internacional que hemos dejado de ser prioridad en las agendas de financiamiento y de cooperación para el desarrollo de muchas opciones, cuando en realidad el país está sumido en una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos, ¿no? Con un gobierno que reprime, que censura, que cobra muy caro manifestar o pensar diferente, ¿no? Sí. Pero sí, a mí me encantaría poder lanzar una campaña, por ejemplo, dirigida a Puerto Vallarta, Acapulco, a Cancún, a las zonas fronterizas, Tijuana, ¿no? Nogales, Reynosa, Mexicali, muchos puntos tenemos detectados como puntos del turismo sexual, inclusive Nuevo Vallarta. Pero en este caso, pues, dando continuidad con los trabajos, inclusive con los mismos lemas nuestros, en este momento en Canadá, que se está llevando a cabo el Grand Prix, no sé si ya concluyó, se lanzó una campaña con los mismos lemas: di no al turismo sexual, comprar sexo no es un deporte, ¿no? Sí. Mucho en la idea de que la sociedad misma apoye, no financiando las actividades ilícitas de los proxenetas y los explotadores. Pues sí, tiene razón, maestra. Fíjese que respondió a una pregunta que le íbamos a hacer en esa entrevista, que tiene que ver con México. Sin duda, también México, aunque no están en los principales países, pero sí hay una problemática. Nada más sí me gustaría reafirmar el punto que toca, donde, bueno, por lo que dijo y entendimos, bueno, dice... no se puede hacer mucho sobre ese tema aquí en México por este bloque de reformas que han impedido acciones hacia ese tema. ¿Estoy en lo correcto? Y que ya no nos financian como nos financiaban antes, porque ya estamos casi en el umbral del primer mundo, ¿no? Pues sin duda es una... dejado de estar en las prioridades de cooperación internacional. Pues sí, eso también habrá que seguirlo y atenderlo de cerca. Déjenme ir para concluyendo esta entrevista y agradeciéndole enormemente que nos haya tomado la llamada. Pues bueno, han desglosado acciones como usted mencionaba, la canción, esta convocatoria para componer una canción, una letra promovida por Planeta América Latina, entre otras acciones, pero la principal que bueno que aquí vemos es firma del manifiesto dirigido al presidente de Brasil. Bueno, pues ¿hay alguna fecha límite en ese sentido de esas acciones? Ya 6
de agosto se inauguran las Olimpiadas. Dice, cosa muy curiosa, Sí. porque es a las 8:30 de la noche del 6 de agosto, ¿no? Y ese día es el día que se conmemora y es a la misma hora en que estalló la bomba de Hiroshima. Entonces es una fecha emblemática. Entonces el día 5, todas las coaliciones nacionales que tenemos en todo el mundo, iremos a entregar las firmas que hemos recabado a las embajadas de Brasil en todo el mundo con la carta en portugués, porque es una campaña que está realizada en 4 idiomas: inglés, francés, español y portugués, que son los idiomas que se hablan en nuestra región. Sí. No podría comprometerme a hacer en más lenguas, ¿no? Porque además ni las conozco. Pero sí ha visto, pues digamos, iniciativa, entusiasmo de la ciudadanía, de organizaciones para promover estas acciones. Sí. La canción no tanto, porque le digo que está muy enfrentada a la población. Están saliendo mucho a las calles a protestar, y se ve mayormente a los jóvenes en las calles, que yo creo que es muy válido, porque están luchando por construirse un futuro sin corrupción. Es un país que lo tiene todo, igual que nosotros. Tiene aguas, tiene Amazonía, tiene montañas, tiene playas, pero que en este momento está pasando por la peor crisis económica de su historia, y quienes están pagando con su futuro son los jóvenes. Y bueno, en medio de todo esto tuvimos una reunión muy provechosa en Brasilia, en la PGR, con los ministerios públicos federales de todo el país, con representantes del Ministerio de Derechos Humanos, del Ministerio de Turismo. Nos faltó una representación del Ministerio de Deportes, pero creemos que bueno, estaba todo como dormido. Casi las nuevas autoridades pues tienen 3 meses de haber tomado los cargos, y creo que llegamos muy a tiempo para llamar la atención sobre este fenómeno y la necesidad de trabajar coordinadamente para enfrentarlo. Pues sí, maestro Teresio Ulloa, estaremos muy de cerca de lo que ustedes como la coalición hagan al respecto, lo que la demás ciudadanía haga al respecto, tanto aquí en el país como en el mundo. Y ya para finalizar, yo le pediría que nos dijera, ya nos ha dicho las razones, el mensaje, las acciones que van a implementar, pero ¿por qué es importante que primeramente tengamos conciencia de esta problemática que, como bien dice, no solamente afecta a Brasil, sino afecta a todo el mundo y también aquí a nuestro país? Y pues también como jóvenes que principalmente nos escuchan, pues bueno, ¿qué tarea nos toca hacer para combatir esta problemática mundial? Sí, bueno, primero quería, en el momento que se acaben las Olimpiadas, vamos a hacer una encuesta de opinión que también vamos a colgar en la página, y va a estar en un servicio de encuestas en internet, porque queremos medir el impacto que logró la campaña a nivel mundial, y sobre todo en Brasil también. Y yo creo que todos podemos poner algo de nuestra parte al no ser parte de la cadena de explotación y de la trata de personas. En el caso del turismo sexual se entiende como la trata inversa. Quiere decir, en lugar de que se lleven a las víctimas a donde está la demanda viaja a donde hay oferta de víctimas. Y en este caso, pues, con la crisis económica, obviamente hay una gran oferta de víctimas, y hay un avance considerable también de la delincuencia organizada en el país. Allá. En Brasil. Y entonces
no compremos, no abusemos de las personas, no las tratemos como objetos, son seres humanos. Pues sí, somos seres humanos, maestra Teresa Ulloa. Yo le agradezco enormemente que nos haya tomado la llamada aquí en También Opinamos, y que viene regresando de Brasil y sé que está muy ocupada, y por eso enormemente le agradezco que nos tome la llamada. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues al contrario, gracias a ustedes y gracias a quienes nos ven aquí en También Opinamos. Nos vemos en la próxima. Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Y totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad.